Buenas tardes, señores. ¿Qué tal está el audio? Buenas tardes, ingeniero, ¿sí se escucha? ¿Se escucha bien? Sí. Ya, muy bien. Ingeniero, la asistencia no está habilitada. Dígame. La asistencia no está habilitada. Ya, un momentito, por favor. Voy a... Bien, señores, ya pueden marcar su asistencia, por favor. Vamos a compartir pantalla, señores, para continuar con las clases. Muy bien. Estoy compartiendo una diapositiva donde dice flujo de potencia y transformación electromecánica de la energía en generador síncrono. ¿Es correcto? Sí, profe, sí. Ya, muy bien. Entonces, miren, aunque generalmente vamos a eh, despreciar las pérdidas, pero es importante tener presente cuáles son esas pérdidas, ¿no? Cómo se transforma la energía mecánica en eléctrica y en el intermedio, como en cualquier equipo electromecánico, siempre hay pérdidas, ¿no? Ya sea máquina estática como el transformador, reactor, etcétera, como las máquinas rotativas. Normalmente estudiamos o asumimos de que en la máquina síncrona el devanado de excitación se encuentra en el rotor, por eso le llamamos inductor. Y en el estator está la armadura o el inducido, donde está el devanado trifásico, ¿no es cierto? Normalmente un generador trifásico. Por supuesto puede ser monofásico también. Las consideraciones para este caso, tenemos que en la potencia en el eje le llamamos la potencia sub 1, la que va a ingresar. O sea, esta potencia en el eje es la potencia mecánica que ingresa desde el motor primo, ¿no es cierto? Acá está.
desde el motor primo. Esa es la potencia que aplica el motor primo al eje, es decir, la turbina, un motor de combustión interna, etcétera, ¿no? Luego, en el trayecto aparecen, una vez que el, el rotor comienza a girar, inmediatamente aparecen pérdidas mecánicas. Y como existe campo de excitación ya, ese campo va a ser giratorio y van a aparecer las pérdidas adicionales que normalmente son pérdidas electromagnéticas, ¿no? Pulsatorias debido al carácter dentado de la armadura. Ahí es donde se producen estas pérdidas adicionales. Porque acuérdense que el rotor con el campo es estático, ¿no? Están girando juntos, ¿cierto? Si es que el rotor no gira, el campo no gira. Entonces, esas pérdidas es cuando el campo es variable en el tiempo y en el espacio, ¿no? Entonces, en el estator son esas pérdidas. Luego se cuantifican las pérdidas por excitación, las pérdidas delta P sub F, de field, ¿no? De campo. Y recién aparece la potencia electromagnética, la que atraviesa del inductor hacia el inducido, ¿no? La potencia en forma de campo electromagnético. Y aparecen las pérdidas en el fierro del estator, del inducido, porque ese es el que está fijo y el campo está girando alrededor de él. Luego, las pérdidas eléctricas, cuando hay carga, ¿no es cierto? Cuando hay carga en los bornes del generador, recién aparecen las pérdidas eléctricas. Mientras no haya carga, no hay corriente, no hay pérdidas eléctricas. Bien, entonces ese es el diagrama de flujo de potencia y acá se está indicado cada uno de ellos qué cosa es, ¿no? Para que quede claro, ¿correcto? Eh, luego tenemos un punto importante, criterios para especificaciones de generadores síncronos. Esto está ligado al, al conocimiento de algunas características o pruebas de rutina típicas que se deben hacer a las máquinas. En este caso son la prueba de vacío para determinar algunos parámetros, ¿no? La prueba de vacío y la prueba de cortocircuito trifásico. Entonces, veamos acá, para la prueba de vacío, indudablemente aquí tenemos, ya no mostramos el devanado trifásico, ¿no? Ya no mostramos, solamente estamos saliendo de sus bornes. Ya sabemos que en el estator hay un devanado trifásico que puede estar conectado en delta o en estrella, pero lo que sí pueden estar seguros es de que los generadores que están conectados en el sistema eléctrico nacional, todos están conectados en estrella, ¿ya? Para poder aprovechar el neutro. Eh, Acá tenemos el circuito de excitación, ¿no? La fuente, el interruptor, una resistencia RX que se va a encargar de regular la corriente de excitación, el perímetro que mide esa corriente y los dos anillos rozantes con las escobillas, ¿no? Y a través de este conjunto de elementos se transmite la corriente de excitación hacia el devanado del campo que está en el rotor. Y este rotor comienza a girar con ayuda del motor primo. En este caso, un motor estamos poniendo, ¿no? Simplemente. La turbina, un motor de combustión interna, una turbina a gas, a vapor, etcétera, ¿no? Le da movimiento, inmediatamente se convierte en un campo giratorio para la armadura o el estator y podemos detectar tensiones inducidas, ¿no es cierto? Medir la frecuencia, etcétera. Entonces, estamos partiendo de acá, ¿no? Acuérdense del diagrama fasorial en vacío, es esto, ¿no? El diagrama fasorial en vacío, SUF igual a B. Coinciden en el eje Q, el eje de las reales también está acá, el eje D coincide con más J, ¿no es cierto? Acá está más 1, y delta, el ángulo que forman SUF con B es 0, porque no hay carga.
Entonces acá no hay ninguna carga conectada. Lo único que estamos midiendo son eh, las tensiones por línea, nada más. Esa es la prueba de vacío, ¿no? Y normalmente eh, la tensión máxima a la cual se puede llegar está recomendado entre 1.2 a 1.4 la nominal, ¿no? ¿Cómo alcanzamos esas tensiones? Con el campo, ¿no es cierto? Lo hacemos girar a la velocidad síncrona con ayuda del motor primo y cuando está abierto todavía el interruptor y el rotor está girando a su velocidad nominal, entonces aquí podemos medir una tensión remanente debido al campo, al flujo remanente que existe en los polos y se induce, ¿no? Pero una vez que cerramos esta llave, inmediatamente debe de aumentar. Y para alcanzar estas tensiones por arriba de la nominal o la nominal por lo menos, tenemos que manipular la resistencia de campo. O sea, disminuir para que aumente la corriente. ¿Bien? Esa es la prueba de vacío. Acá estamos escribiendo las condiciones, ¿no? ¿Qué cosa es la prueba de vacío? B, acá, ¿no? Con la ecuación fasorial, mire, la ecuación fasorial completa de Potier es esta, ¿no? En donde eh, todo esto es cero, porque no hay corriente, está en vacío, y cero, ¿no? Por lo tanto, SUF igual a B. Y la característica del vacío precisamente es la tensión en bornes igual a SUF en función de la corriente de excitación, cuando la corriente de armadura o del inducido es cero y la velocidad es nominal. Bajo esas condiciones se obtiene la prueba de vacío. Luego tenemos la característica de cortocircuito trifásico. ¿Qué cosa es? Ya eh, podemos mencionar de que la característica de cortocircuito es un, es un caso particular del generador bajo carga, porque ya va a haber corriente, va a ser un cortocircuito, va a haber corriente. Entonces, podemos decir que está bajo carga, ¿no? Pero es un caso muy particular, no va a trabajar así. Es un caso de una prueba básica y lo cual normalmente se hace cuando se diseña y se fabrica un nuevo generador o cuando se van a hacer pruebas de rutina para un mantenimiento preventivo, ¿no? Para ver cómo está la máquina. Entonces, nuevamente, ¿cómo interpretamos físicamente la característica del cortocircuito trifásico? Eh, Antes que nada, aquí vamos a tener lo siguiente. Entonces, la característica de vacío es acá I sub F y acá es B igual a E sub F. Y como ya conocemos, esa característica es esta, ¿no? Una parte lineal, luego viene codo y saturación. Ahí está. Esta B remanente, hasta acá, B remanente es lo que les mencioné, que cuando con el interruptor abierto, o sea que no hay corriente de excitación, solamente el rotor está girando a su velocidad nominal. En ese momento medimos estas tensiones. Luego cerramos el interruptor S y seguramente que la corriente de excitación puede aparecer por acá, por la parte lineal, ¿no? Porque esto no es infinito. Hay un valor determinado, por lo tanto al cerrar eso, encuentra ese valor y la corriente va a crecer. Va a estar muy por debajo de la tensión nominal. Luego vamos aumentando la corriente de excitación y obtenemos la parte lineal, codo y saturación. De repente por acá está
B, B nominal, ¿no? Igual a B sub 0, ¿no es cierto? Y por lo tanto, esto se le denomina, perdón, se le denomina I sub F 0, así se le conoce. I sub F 0 es la corriente de excitación en vacío, la cual va a inducir la tensión nominal en vacío. Y después podemos seguir avanzando y de repente obtener este punto, ¿no? Que va a ser ya eh, entre 1.2 a 1,4 de la tensión nominal. ¿Bien? Entonces esa es la... Ahí nos sirve, ¿para qué nos sirve? Para chequear la máquina si está correcto la característica de vacío o magnetización, ¿no? Se cumple la teoría, lo que conocemos, ¿no? O sea, aquí es, esto acuérdense que esto es proporcional a la inducción y esto es proporcional a H, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, ahora pasemos a la característica de cortocircuito. Aquí está. Entonces, la característica de cortocircuito es la corriente de la armadura versus la corriente de excitación. El vacío era B versus I sub F. Ahora es I versus I sub F, cuando B es igual a cero. Es correcto, ¿no es cierto? Un cortocircuito B se va a cero. Eso debe... Y la velocidad siempre constante, o sea, la frecuencia, ¿no? La frecuencia va a ser siempre constante. Entonces, si nosotros analizamos aquí en la ecuación completa de Pottier, ecuación fasorial, esto lo hemos despreciado, ¿no es cierto? Desde el inicio se desprecia esto por RA, que es pequeño, desaparece. Eh, cuando ocurre eh, características bajo cortocircuito trifásico, ¿no? Eh, decimos de que la corriente que está circulando acá, ¿no? Miren, ahí está. Este es el circuito, es el mismo del anterior, con la única diferencia de que aquí está en vacío, estamos midiendo tensión, ahora tensión va a ser cero acá y la corriente va a ser variable, la corriente de armadura. Entonces, ¿qué estamos haciendo? En los bornes del generador estamos cortocircuitando, los bornes del generador. Eh, por lo tanto, esa corriente de cortocircuito, ¿por dónde está circulando? Está circulando por el mismo devanado de la armadura, ¿no es cierto? Entonces, ese devanado, ¿qué tipo de carga representa para sí mismo, para el generador? Son bobinas, ¿no es cierto? Entonces son inductancias. Como estamos despreciando la resistencia ómica del devanado trifásico, por lo tanto, decimos que el generador en cortocircuito trifásico, en sus bornes, por supuesto, decimos que está bajo carga pura inductiva. ¿Se dan cuenta? Pura inductiva. Entonces, por eso decimos acá, la carga, su propio devanado de armadura. En cortocircuito el generador está bajo carga pura inductiva, ¿no? Por la consideración de que la resistencia de armadura es cero y la bobina viene a ser una inductancia pura. El flujo resultante, ahora nos acordamos cuando estudiamos la reacción de armadura, cuando estaba bajo carga pura inductiva, el campo de reacción de armadura estaba dirigido por el eje
D, ¿no es cierto? Por el eje D. Acuérdense que la componente de la resistencia activa sí está dirigido por el eje Q. Solamente la componente activa que responde a la potencia activa. Estamos hablando, por supuesto, de las cargas, ¿no? No de la resistencia del devanado, de las cargas. Entonces, eh, bajo carga pura inductiva, acá está. SUF, con respecto a SUF, acuérdense, estaba pi medios, ¿no? ¿No es cierto? El ángulo psi, acuérdense, el ángulo psi estaba en pi medios retrasado la corriente, ahí está. O sea, la corriente es pura inductiva y está dirigida por el eje D totalmente. Y el eje Q acá está, ¿no? No hay que olvidar de que el eje, el eje, acá está el eje Q y por acá está el eje D y aquí está el campo de excitación. El campo de excitación tiene ese sentido. Por lo tanto, es lógico y de acuerdo al estudio de la reacción de armadura, concluimos de que el flujo de excitación, por lo tanto la corriente, están retrasados cuando es bajo carga pura inductiva a 90 grados, están retrasados. Entonces el flujo de reacción de armadura está contrario a phi sub F, ¿no? Entonces, ¿qué conclusión sacamos? De que la, la corriente, la componente hacia el eje Q de la corriente es cero, ¿no es cierto? Es cero, porque es pura inductiva, ahí está. Y Q no existe. Por lo tanto, regresamos acá, regresamos y analizamos la ecuación, ¿no? Bajo carga característica de cortocircuito trifásico. Esto despreciamos. Aquí, esta corriente queda, esta desaparece, ¿no es cierto? Esta desaparece. No hay componente activa porque está bajo carga pura inductiva. Por lo tanto, ID o I es igualito porque la corriente I es totalmente, está dirigida por el eje D. Por lo tanto, obtenemos esto, miren. JX a sigma I más JX a D y D. Por lo tanto, SUF viene a ser JXD y D. ¿Bien? Acá. Ya, acá está mal esto. Acá, esto debe ser, esto debe ser X a sigma, esto debe ser J, X a sigma I. ¿Cierto? Y ahí está. ¿Es así? A ver. A ver. Vamos a ver. Vamos a ver el diagrama fasorial. Ya, esto debe ser
Estamos restando, ¿no? Estamos restando JXDI. JXDI. Esto debe ser JXDI menos JXAD y D igual JXA sigma I. ¿Bien? Sería eso, ¿no? Acuérdense que estas dos corrientes son iguales, ¿no? Y D es lo mismo. Entonces, JXDI menos JXAD. Acá ponemos I nomás. Acá debe ser I. I, para que no haya confusión, vamos a poner ahí está. Ahí está. Así debe ser, ¿ya? Está mal acá. Esto está mal. Debe ser así. Es su F. Y, a ver, es su F. O también podemos escribirlo así. Su F igual, perdón, es su F menos JXAD I. Es lo mismo, ¿no? Ahí está. Ya, mejor lo escribimos así. Esto ha habido error. SUF es igual a XD I. ¿No? Acá está, ¿no es cierto? Ahí está. Pero como I es igual a ID, mejor lo escribimos como SUF menos JXADI igual a JXA sigma. Es decir, el campo de reacción de armadura es pequeño y está, digamos, no está saturado. Porque se opone, ¿no? En este régimen se opone el campo de reacción de armadura al flujo de excitación. Por lo tanto, por eso la tensión es cero también. Y el circuito magnético es lineal. Es lineal. ¿Ya? Por lo tanto, aquí vamos a tener la característica va a ser de esta manera en cortocircuito.
¿Hasta dónde podemos llevar la corriente? También, ¿no? Muy similar al caso de vacío. Eh, por supuesto, con esto al máximo, ¿no? Con una corriente muy pequeña de excitación, estando el generador a, a velocidad nominal, cerramos esta llave y aparece una corriente pequeña, ¿no? Una corriente pequeña por debajo de la nominal. Entonces, vamos a tener acá, ¿no? Cero y sale una recta. De repente por acá, ¿no? Aparece la primera corriente. Luego cerramos y vamos disminuyendo la resistencia y podemos obtener la recta. ¿Por qué sale lineal? Porque el circuito no está saturado. Entonces de repente por acá está la corriente nominal, ¿no? Ahí está la corriente nominal. A esa corriente de excitación que en cortocircuito produce la corriente nominal se le denomina I sub F de cortocircuito, I sub FCC. Y la otra corriente que es en vacío y que genera la tensión nominal se le llamamos I sub F cero. ¿Correcto? Entonces, de esa manera explicamos nosotros por qué la característica de cortocircuito es lineal. ¿Por qué? Porque estamos viendo de que está bajo carga pura inductiva y eh, el campo es totalmente opuesto al campo de excitación, ¿no? Acá. Y el circuito está no saturado. ¿Bien? Entonces, acá en la parte de abajo vamos a ver la, con más detalle, si no me equivoco, estas dos características. Acá tenemos. Bien. Utilización de las características de vacío y cortocircuito. Entonces ya sabemos ya las condiciones, ¿no? De vacío, ¿qué cosa es? B igual a E sub F versus I sub F. Cuando no hay carga. Y la armadura es cero y la velocidad nominal o la frecuencia nominal también. En cortocircuito, la corriente versus I sub F. B es igual a cero en cortocircuito, ¿no es cierto? Y la velocidad del rotor o la frecuencia va a ser constante y nominal, por supuesto, y nominal. ¿Cómo utilizamos estos juegos de características de vacío y cortocircuito? Por eso le hemos llamado criterios para especificaciones de generadores síncronos, que está ligado a, eh, a la reactancia XD. ¿Se acuerdan de la reactancia XD en algún momento cuando vimos la teoría de la reacción de la armadura, determinamos cómo se comportaba el campo de reacción de armadura bajo los, las cargas típicas, ¿no? RLC, y mencionamos XD, ¿no? ¿De qué dependía? ¿Se acuerdan? Una ecuación en función de los parámetros de la máquina, características constructivas, y en algún momento dijimos de que esta reactancia síncrona se llama, eh, es importante porque determina la operación estacionaria del generador en un sistema eléctrico determinado. Hicimos comparación de que el sistema eléctrico de Perú con Brasil, el nuestro es muy incipiente todavía, no presenta una gran estabilidad, constantemente varía la frecuencia, la tensión, y a veces en rangos no despreciables, ¿no? Eh, en cambio, en Brasil el sistema eléctrico es mucho más robusto, más grande,
su nivel de tensión por eso es más alto, ya pasaron los 1000 voltios. Y dijimos que XD era importante, ¿por qué? Porque esta reactancia síncrona justamente lo define el campo por el eje D. Y ahí es donde ocurre el mayor problema, ¿no? Donde se suma o se resta el campo de excitación con el de armadura. Entonces, aquí tenemos la característica, miren, de vacío y cortocircuito, ¿correcto? De aquí podemos hacer los siguientes trazos, miren. Ya hemos explicado cómo obtenemos B nominal en vacío y ahí está I sub F0. Conocemos eso. De la característica de cortocircuito, ahí está la característica y conocemos la corriente nominal, por lo tanto, la corriente de cortocircuito correspondiente, I sub FCC. ¿Bien? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Para poder determinar algunos parámetros importantes. Trazamos por cero una tangente a la parte lineal. Tangente a la parte lineal y a partir de la corriente I sub F0, ¿no? o en este punto, ¿no? En este punto de I sub F0 y B nominal, en este punto de la característica de vacío, trazamos la continuación, ¿no? Paralela al eje de BI hasta que se intersecte con la tangente a la parte lineal. Y ahí se cortocircuita. Eso desde cero viene a ser E sub F infinito en la fuerza electromotriz de la parte lineal, ¿no? Del entrehierro, ahí está, parte lineal. Y en este punto viene a ser E sub F, que es igual a B, ¿no es cierto? En vacío. Además, este punto también, el punto donde se intersecta la característica de cortocircuito con la recta levantada a partir de I sub F0, este punto determina una corriente de cortocircuito en vacío, ICC0. ICC0. Listo, ya conocimos esas dos. Entonces lo que hacemos es lo siguiente, ¿no? Nada, tenemos la característica de vacío. Tenemos la característica de vacío con B nominal y su F0. Tenemos la característica de cortocircuito con I nominal y su FCC. Esos son los datos que tenemos. Luego, ¿qué cosa hacemos nosotros? Trazamos esta característica. 1. La característica, mejor dicho, la tangente a la parte lineal, ¿no? Que corresponde a la recta de magnetización en el aire, en el entrehierro. El aire, ¿no es cierto? Es lineal. Luego, a partir de acá, de este punto, levantamos hacia arriba, que sería el 2, ¿no? Hasta intersectar este punto. Listo, ahí determinamos 1. Luego determinamos este punto, 2. Y se acabó. Luego, ¿qué hacemos? Podemos determinar las reactancias, miren. Podemos determinar a partir de ahí las reactancias. Reactancia no saturada. Se le llama infinita, ¿no? Quiere decir que es la permeabilidad del fierro es infinito. Digamos. X de infinito es igual a E sub F infinito entre ICC0. O sea, entre este valor de esta corriente de cortocircuito en vacío. Así se le conoce, ICC0. Luego, el factor de saturación, K sub mu D, E sub F infinito entre E sub F. Lo que ustedes también por acá podemos hacerlo, ¿no? Lo que
cuando tenían, cuando tenían aquí BH, ¿no es cierto? BH, le llamamos A, B y C. Y el factor de saturación es igual a AC entre AB, ¿no es cierto? Lo mismo, AC entre AB. Ahí está. Entonces nosotros lo estamos haciendo de otra forma, pero que corresponde a los mismos principios. Estamos diciendo SUF infinito entre SUF. Y sacamos el factor de saturación, que debe estar alrededor de 1.2, ¿no? Alrededor de 1.2. Luego, la relación de cortocircuito es otro parámetro importantísimo que está ligado también a XD, saturado, ¿no? Entonces, lo que interesa en realidad es la reactancia saturada, ¿no? Acá reactancia saturada. Esto hay que corregir. Esto es, perdón, eso no. Arriba está. Esta es la reactancia saturada, no saturada, o sea, lineal, ¿no? Y esta es la reactancia saturada, porque es UF. Estamos tomando el valor de la tensión y la característica de vacío. En el otro caso, el valor de la tensión es la característica lineal. Por eso, no saturado, ¿no? Y este es saturado. Es UF entre el mismo valor de la corriente de cortocircuito en vacío. Eh, Luego tenemos acá la relación de cortocircuito. ¿Qué cosa es? I sub F0, que conocemos, entre I sub FCC. Acá vemos que hay un triángulo, ¿no? Y acá también hay otro triángulo. Triángulos semejantes son, ¿no? Triángulos semejantes. Por lo tanto, podemos decir de que la relación de cortocircuito es igual a I sub F0 entre I sub FCC o I sub F, perdón, ICC0 entre I nominal. Por cualquiera de los dos métodos podemos calcular la relación de cortocircuito. ¿Qué cosa es la relación de cortocircuito si lo relacionamos con XD? Lo podemos hacer solamente si XD está en por unidad. Solamente. O sea, esto RCC, acá por supuesto sale sin unidad, ¿no? Porque es amperios, desaparece. Pero va a haber un valor alrededor de 0,8. Aquí también podemos hallarlo, RCC, la inversa de XD, pero en por unidad. Para eso lo reemplazamos acá, bien. ICC0 es igual a B nominal entre XD. B nominal entre XD porque estamos en la parte saturada, ¿no? ¿Cierto? Y este SUF es B nominal. B nominal entre XD. Entre XD. ¿Qué es esto, no? Que hemos hallado para SUF justamente. Entonces, la corriente ICC0 es B nominal entre XD. Si reemplazamos acá, vamos a obtener esto, justamente. Y va a aparecer XD, ¿no es cierto? Entre Z base, que es igual a BN entre IN, ¿no? BN entre IN. ¿No? Pueden reemplazar y por lo tanto RCC es igual a 1 sobre X con rayita abajo indica de que es en por unidad y eso es XD viene a ser B nominal, perdón.
Viene a ser XD entre XD valores reales entre Z base, ¿no es cierto? Y Z base es igual a B nominal entre I nominal, ¿no? Reemplazando esto acá, sale eso justamente, ¿ya? Entonces, eh, de cualquier forma podemos calcular la relación de cortocircuito. De frente de esta manera. Ahora, si conocemos el XD en por unidad, inmediatamente la inversa debe salir aproximado casi igual, ¿ya? Entonces, para eso sirve, ¿no? Ya sabemos de que XD para nosotros debe ser grande, ¿no es cierto? O pequeño. ¿Alguien se acuerda? Si compramos un generador síncrono eh, de 500 MVA para Perú y para Brasil, ¿no? Por ejemplo, para Perú y Brasil. Eh, este XD, ¿qué cosa es igual, a qué es igual a XD? ¿Se acuerdan, no es cierto? Esto es igual a X a sigma más X a D, ¿no es cierto? Entonces, este es el que define, ¿no? Este es el debido al flujo magnetizante, este es de dispersión. Pero ahí está metido, XD está contando esto. Entonces, esta reactancia síncrona, que se le llama por el eje D, en el caso de Perú, debe ser menor, ¿no es cierto? Debe ser menor que el XD del generador que va a Brasil. Por eso dijimos XD está en función de, ¿se acuerdan de tau, L, está en función de el factor de saturación, el factor de forma del campo de reacción de armadura por el eje D, etcétera, ¿no es cierto? Etcétera. Y una de las formas, inclusive del el entrehierro también, ¿no? El entrehierro también está. Por eso, si nosotros quisiéramos bajar esta reactancia, tendríamos que elevar el entrehierro. Y eso es lo que ocurre en una máquina que viene al Perú y otro a Brasil. El de Perú tiene mayor entrehierro. Por lo tanto, para que genere la misma potencia y genere la misma fuerza magnetomotriz, necesita mayor corriente de excitación o mayor espiras, ¿no? Porque la fuerza magnetomotriz es N por I, ¿no? Esto es N por I. En cualquiera de los casos, si aumentamos las espiras, aumenta cobre. Si aumentamos la corriente, acá es I sub F, ¿no? I sub F. Si aumentamos la corriente, aumenta la sección de los conductores, también aumenta cobre. Entonces, eso es lo que encarece, ¿no? Bien, entonces, eso está relacionado. Entonces, en cuanto en cuanto a la relación de cortocircuito, entonces, si este es pequeño, este va a ser más grande, ¿no? Es lo contrario, ¿no es cierto? Para nosotros, este debe ser pequeño, para Brasil va a ser más grande. Como este es más pequeño para nosotros, esto va a ser mayor para nosotros. Y en el de Brasil va a ser menor, porque es la inversa. Aclarando eso nada más, ¿no? Voy a borrar acá. Muy bien. Profe, ¿y el ICCO es una medición de laboratorio o es simplemente un cálculo? Dígame, disculpe.
Le decía que si esa corriente de cortocircuito en vacío es simplemente un cálculo, ¿no? No es una medición del experimento. No, 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 no. Es por la superposición de la característica de vacío y cortocircuito, de ahí se obtiene. O sea, nosotros tenemos esta característica, ¿no es cierto? De vacío y tenemos la de cortocircuito, ¿correcto? Entonces, y conocemos este punto. Esto no lo conocemos, pero conocemos este punto. Entonces, como le dije, trazamos la tangente y, y levantamos una perpendicular a I sub F de I sub F 0, de tal manera que pase por este punto, por B nominal. Y ya determinamos ese punto, ahí mismo. Ya se conoce ya. O sea, gráficamente lo estamos determinando, ¿no? Y esto también, gráficamente. Lo único que se conoce por medición en el laboratorio es B nominal, que va a ser igual a E sub F, I nominal y estas dos corrientes, nada más. Esto lo hallamos a partir de las dos características gráficamente, ¿no? Trazando esta perpendicular o paralela al eje de la tensión y hasta que se intersecte con la línea tangente a la parte lineal. ¿Está correcto? Sí, profe. Muy bien. Miren, acá está la reactancia, ¿no? La reacción de armadura por el eje directo en función de las dimensiones y el efecto de reacción de armadura. Lo que acabo de mencionarles, ¿no? De que XD finalmente, que es igual a esto, está en función de tau, L, el factor de saturación, el entrehierro, el, la forma del campo de reacción de armadura, etcétera, ¿no? Entonces, normalmente eh, se manipula el entrehierro, para que cumpla el generador, cumpla las condiciones que le exige un determinado sistema eléctrico de potencia. Pero en nuestro caso, normalmente el entrehierro es más grande que una máquina que va a Brasil, por lo tanto es más caro. Esto nos muestra, dice claramente, la importancia de la reactancia síncrona y la relación de cortocircuito en la operación de la máquina síncrona, ¿no? Ahí está XAD es igual a XAD más X acima y la RCC es igual a la inversa de XD pero en por unidad. En por unidad. Bien. Conclusiones, dice, ¿no? Cuanto más intensa es la reacción de armadura, entonces aumentará XAD, XD. Por supuesto, va a aumentar, ¿no es cierto? Porque eh, esto aumenta. Mayor intensidad de reacción de armadura, esto aumenta. Por lo tanto, crece eh, XAD y XD. Y también la capacidad de sobrecarga de la máquina. Eh, entonces, RCC disminuye. Lo contrario es inversa. La disminución de XD, por lo tanto, también aumenta la capacidad de sobrecarga, que es importante, ¿no? En un sistema poco estable, eh, a veces por momentáneamente tiene que soportar sobrecargas y la relación de cortocircuito aumenta. Al bajar XD, como es inverso, RCC aumenta. Está ligado, dice, al aumento del entrehierro, por lo tanto, de su masa y su costo. De su masa quiere decir el cobre, ¿no? O sea, mayor peso también, va a pesar más. Sin embargo, mejora su funcionamiento en paralelo, especialmente en líneas de transmisión largas, ¿eh? Y nosotros tenemos líneas largas. Las máquinas con pequeña relación de cortocircuito permiten mayor variación de tensión cuando funcionan en paralelo y son menos costosos. O sea, esos son los que van a Brasil, ¿no? Donde hay eh, el sistema es más robusto y soporta, permite variaciones de tensiones.
En cambio, nuestro sistema colapsa si es que hay mucha variación de tensión por lo que no es robusto, ¿no? Es pequeño comparado con otros sistemas. Parámetros en PU, acá tenemos eh, parámetro XAD, ya sabemos que es la reactancia de reacción de armadura por el eje D, el flujo magnetizante por el eje directo, por el eje Q, al flujo de dispersión, correspondiente al flujo de dispersión, la reactancia, RA. El RA es bastante pequeño, en PU, ¿no? Todo esto está en PU. Esta es la reactancia síncrona, ¿no es cierto? La suma de X a D más X a sigma, 1.2 a 275. En turbogeneradores, acá se da motor y generador de polos salientes, con devanado amortiguador y sin devanado amortiguador. Acá le ponemos el mismo valor, porque nosotros no nos interesa, es como para nosotros es como si no tuviera devanado amortiguador. Ya lo conocemos, ya sabemos para qué sirve, pero nosotros no vamos a estudiarlo, no vamos a estudiar ningún proceso transitorio. En máquinas 3 ya van a tener otros valores. Para nosotros no existe ahorita devanado amortiguador. Por eso es que tenemos el mismo valor. XD, XQ, RCC, la relación de cortocircuito. Muy bien. Miren, aplicación, ¿no? Un ejemplo. Esto tienen que saber como un padre nuestro, ¿no? Como se dice. Eh, esto estamos tomando las características, no sé si ustedes han revisado, eh, vamos a, vamos a retroceder un rato para mostrarles las características que se les alcanzó, características de generadores síncronos. Espero que hayan repasado estas ecuaciones analíticas, diagramas basales en la solución de problemas, generador síncrono conectado a un sistema. Ahí se está mostrando, vamos a ver, por ejemplo, acá miren, aplicación del diagrama fasorial en la solución de problemas. Polos salientes, ahí, a partir del diagrama de la ecuación fasorial simplificada de Potier, ¿no? Tenemos todo eso, esto ya lo hemos indicado, ¿no es cierto? Delta EQ, ya conocen qué cosa es, pero se puede hallar también a partir de relaciones trigonométricas, también se puede hallar EQ, no necesariamente fasorialmente, podemos hallarlo de esta manera. Lo mismo el generador, el delta, ¿no? Cuando trabajamos fasorialmente y hallamos EQ, inmediatamente fasorialmente nos va a salir este ángulo, delta, nos va a salir. Pero si trabajamos a partir de relaciones trigonométricas del diagrama fasorial, aquí hallamos el módulo de EQ y aparte podemos hallar el ángulo delta, también de relaciones trigonométricas. Hallamos. Eh, También si es que conocemos las potencias, podemos hallar también por esta ecuación, ¿no? Por esta ecuación. Si nosotros reemplazamos acá, miren, si nosotros reemplazamos acá en esta ecuación última, si reemplazamos aquí, multiplicamos por b y dividimos entre b. Multiplicamos por b y dividimos entre b. Acá igual, multiplicamos por b y dividimos entre b. ¿Qué cosa tenemos acá? Miren, bi por seno de phi es q, la potencia reactiva, y bi coseno de phi es la potencia activa. Ahí está, miren, p y q.
raíz cuadrada. O sea, conociendo eso, también podemos hallar. Hay diferentes formas, ¿no? Eh, generador de polos lisos conectado a un sistema, también, de la misma manera, de la misma manera. Ahí tienen. A un sistema, ¿no? Conectado a un sistema, miren. Conectado a un sistema. Ya estas ecuaciones que hemos visto acá son hasta acá, hasta B, hasta los bordes del generador, nada más. Pero si nosotros lo estudiamos hasta la barra BS, o sea, del sistema ya, entonces ya entran otras reactancias, ¿no es cierto? Aquí miren, SUF igual a B más JXDI. Ese es hasta acá, hasta los bordes. Pero vea que es igual. Es igual a B sub S más JXLI, ¿no es cierto? La caída de tensión aquí en la línea. Por lo tanto, SUF podemos reemplazarlo como B sub S más JXLI más JXDI. Y podemos determinar también como SUF igual a B sub S más JXDZ. ¿Qué cosa va a ser eso? XDZ va a ser igual a la suma de XD más XL, más XL. Y por seno de psi sub C más JXDZ y coseno de phi sub S. O sea, de diferentes formas se puede determinar. Y acá tenemos la misma ecuación de acá, miren, hasta los bordes del generador, ¿no? Y aquí está escrito hasta los bordes del sistema, en donde ya se considera la reactancia desde el generador hasta el punto de referencia. Ahí tienen entonces pueden ustedes repasar, estudiarlo. Lo mismo, el generador síncrono conectado a un sistema también, ¿no? Etcétera. Las características, quería mostrarles eso, ¿no? Las características de vacío y cortocircuito. Estoy compartiendo, acá hay características de vacío, cortocircuito, etc. Estoy compartiendo un listado. Dígame. No, No, ingeniero, todavía no aparece. No, ya. no aparece, profesor. Ya voy a compartir nuevamente. Ahí está, ahora sí, ¿no? Sí, profesor, se ve. Ya, acá miren, hay 4 características, ¿no? De Moyopampa, Pucallpa, Ventanilla, Cayahuanca, etc. Vamos a agarrar la de Moyopampa, por ejemplo. Abrimos. Ahí está. ¿Están apreciando la característica? Sí, ¿no? No, profesor, no aparece. Ahí está. Centro de control alternador número 3, central Moyopampa. Miren, tenemos la característica Profesor, no se real, está ¿no? viendo Las dos la... características reales. De vacío, ahí está B nominal y... Profesor, disculpe, no se Sí. está viendo. ¿No se ve? No se está viendo. A ver, vamos a... Ahora sí Sí, se ve, profesor. ¿no? Sí, profesor. Ya, miren, ahí está. Por un lado está la tensión en KB, ¿no? La tensión. Y por otro lado está la corriente.
En, en valores reales está, en valores reales, ¿no? Kiloamperes. Pero lo ideal es que estas características sean expresadas en PU. Es mucho más cómodo el análisis, el trabajo. Aquí que esté por unidad alrededor de uno, ¿no? O sea, va a ser y nominal va a ser uno, ¿no es cierto? Uno. Por abajo menor de uno y por arriba mayor que uno. Igual a la tensión también. Se puede expresar en por unidad, por supuesto. Entonces, pero acá está en valores reales, no hay problema, se puede trabajar también. Y miren, justo en esta línea que levantamos, 305 amperios dice, ¿no? 305 y su F0, ¿no es cierto? La corriente de excitación que va a inducir en vacío la tensión nominal. Luego tenemos 355 amperes, la corriente I su FCC, la corriente de campo de cortocircuito que va a producir la corriente nominal en cortocircuito, 1,73. ¿Se dan cuenta? Y por supuesto, nosotros podemos determinar acá este punto, ¿no? Este punto de intersección acá, lo determinamos y va a estar por arriba de 1,4, ¿no? ¿No es cierto? Por arriba de 1,4. Entonces, ese es I sub F, perdón, ICC0, la corriente de armadura de cortocircuito en vacío, ICC0. Y también podemos trazar acá la tangente a la parte lineal hasta por acá. Y cuando se intersecte con esto, ese punto será SUF0. SUF infinito, perdón. SUF infinito. ¿No? La tensión en la zona no saturada porque es la parte lineal. Y podemos hallar todo, ¿comprenden? ¿Sí? Podemos revisar no solamente eso, sino otras características. Bien, traten de ver y creo que acá tenemos un ejemplo. Justo la de Moyopampa, ¿no? Miren, acá está. En la unidad de generación número 3 voy a compartir, ¿no? Voy a compartir un ratito. Ahí está. La aplicación, miren. Creo que acá abajo está acá está. ¿No? Ahí está, justo lo que hemos visto, miren. Lo que acabo de mostrarle que está guardado. Es ese, miren. Entonces, si nosotros hacemos esa aplicación de esa característica que nos alcanzan, teniendo los datos estos, por supuesto, ¿no? 30 MVA, 10 KB, factor de potencia 0,7, 63, conexión estrella. Se ha obtenido la característica de vacío y cortocircuito. Determinar la reactancia síncrona saturada y no saturada por el eje directo y el factor de saturación también. La relación de cortocircuito también. Entonces, vamos y verifiquen ustedes, ahí está, verificar los resultados con la característica. Tracen ustedes, bajen el archivo que les acabo de mostrar y tracen con mucho cuidado la tangente a la parte lineal. Tracen y a partir de este punto, hasta que se intersecte, ese punto es SUF es infinito. ¿Y cuánto nos sale acá? 12,52. O sea, 12,52, más o menos por acá va a salir, ¿ves? ¿No? La tangente con la intersección, más o menos por ahí, 12,52. Es importante señalar de que estas tensiones de acá son de línea, corriente de línea, todo. Entonces, pero los parámetros que hallamos nosotros es por fase. Por lo tanto, tenemos que
eh, hallar la tensión que es de línea por fase, ¿no? Entre raíz de 3. Y 1,51 que es la corriente, 1,51 aquí, ¿no? En este punto, aquí, justamente, ¿no? Más o menos sale 1,51, casi entre 1,4 y 1,6, casi 1,5. ¿te das cuenta? Ahí está. Entonces la estamos dividiendo entre esa corriente ICC0, ICC0, listo. Y nos sale 4,787 ohmios, X de infinito, o sea, no saturado. Ahora la reactancia saturada sale 10, es el valor nominal, ¿no es cierto? 10 kb, entre raíz de 3 que debe ser por fase y entre la misma ICC 0, 1,51, 3,82, 35 ohmios. Vamos a tratar de, creo que acá abajo, a ver, vamos a tratar de trazar acá la característica. Más o menos hasta acá es recto, ¿no? Hasta ahí. Más o menos, ¿no? Más o menos, más o menos. Y ahí sale aproximadamente, ahí, ¿no? Y está. Y acá vamos a tener 1,51. Y acá 12 y tantos, ¿no? 12,5 más o menos. Entonces, este 1 ICC0 es 1,51. Acá tenemos ISOF0 igual 305. Y 355 es ISOF CC0. Listo. Por supuesto, acá tenemos hasta ahí SUF y hasta acá es SUF infinito, que es 12,5 kb, ¿no? Aproximadamente. Y este SUF es igual a B nominal. Entonces, acá está, ¿no? 12,52. Y acá 1,51, 10, 382. Entonces, ¿qué está ocurriendo acá? Normalmente, eh, en la parte lineal, o sea, más o menos la parte lineal eh, está hasta acá, ¿no? Más o menos hasta por acá. Más o menos hasta por ahí podemos decir que es lineal y después ya comienza a entrar al codo, ¿no? Y saturación. Entonces, como vimos la expresión de XD, ¿no es cierto? ¿Cómo depende? La expresión de XD está en función de, acá está, XAD o XD es lo mismo, porque acá está XAD. Está en función de varias cosas, ¿no? Miren, relaciones constructivas, tau L, polos, el número de espiras efectivas, la frecuencia, factor de paso, factor de entrehierro, factor de saturación, etc. Entonces, eh, a medida que se va saturando la máquina, pues la máquina ya está, una vez que ha sido construido y, y entregado, ya esto es constante todo. Lo único que va a variar puede ser la reactancia, perdón,
el factor de reacción de armadura del campo de reacción de armadura y el factor de saturación. Y debido a eso, el factor de saturación va a ir aumentando acá. A medida que sale de la parte lineal, acá el factor de saturación va aumentando. Por lo tanto, la, inicialmente la, la reactancia va a tener esta tendencia. Aquí va a ser casi constante y a partir de ahí comienza a bajar por la saturación. Por la saturación y sigue así. Esa es la tendencia. Es por eso que si nosotros hallamos en la parte lineal esto, la reactancia va a ser mayor que la reactancia saturada, ¿no? Y eso es lo que está ocurriendo. Cuando hallamos acá, miren, la reactancia saturada es mayor, perdón, la reactancia no saturada es mayor que la saturada. Ahí está. Luego el factor de saturación, 12,52 entre 10. En este caso se anula la raíz de 3, no hay problema, de frente. 1,25 alrededor de 2, normalmente el factor de saturación. Luego hallamos la relación de cortocircuito, miren. ISO F0 entre ISO FCC, 305 entre 0,8592. Por el otro lado, también puede haber inexactitud en los trazos, todo eso, ¿no? Pero mire, casi el mismo. No hay problema, puede haber. Lo importante es de que el criterio sea correcto. Puede haber décimas, centésimas de error. Y la otra forma es RCC igual a 1 entre XD en por unidad. 0,8728 también, ¿no? O sea, por cualquier lado. ¿Y cómo hallamos el XD en por unidad? Acá está, ¿no? Hallamos el ZB, el Z base, B base entre I base. O sea, B nominal entre I nominal. 10 kb es la tensión de línea nominal entre raíz de 3 por fase. La corriente nominal por fase o línea es igual a 1,73. Y hallamos la Z base. Como conocemos el XD, 3,8235, lo dividimos entre 3,3373 y sale 1,1457. La inversa de esto es 0,8728 y hay congruencia, ¿no? Hay congruencia. ¿Correcto? ¿Hay alguna pregunta respecto a esto? Esto es casi infalible que venga siempre en las prácticas, en los exámenes. Si no viene en la práctica, viene el examen o viceversa. Así que tienen que comprender bien cómo se hace. ¿Bien? Es importante que esto lo dominen y sobre todo tengan criterio, ¿no? ¿Qué cosa es? ¿Para qué sirve? Muy bien, entonces traten de verificar bien con exactitud esto, tracen todo y verifiquen si sale eso, ¿no? Acá hay otra característica, mira, de la central térmica de Ventanilla. Ahí está. Característica de vacío y cortocircuito. Ahí están sus valores. También pueden entrenarse ahí. ¿Bien? Entonces, ahora vamos a entrar a otro ítem que es importante. El generador síncrono conectado a un sistema eléctrico de potencia infinita. Entonces, vamos a conectarnos en paralelo, al igual que ustedes hicieron con el transformador, ¿no? Similar, ¿cierto? En el transformador, ¿se acuerdan cuáles eran las condiciones de puesta en paralelo?
¿Alguien se acuerda? ¿Alguien se acuerda las condiciones de puesta en paralelo? Seguro que Misma, sí, ¿no es cierto? misma frecuencia, profesor, misma tensión también, de fase, ¿Cuál? misma frecuencia y tensión. En los transformadores. Sí, Claro. De hecho, ¿no? Porque como es una máquina estática, eh, la frecuencia es igual en el primario y el secundario. De hecho, las tensiones, eh, acuérdense de la relación de transformación, ¿no es cierto? Las tensiones primario y secundario están expresados mediante la relación de transformación, ¿no es cierto? Entonces, la relación de transformación eh, entre transformadores debe ser igual, ¿no es cierto? Deben ser iguales. O en todo caso, eh, puede haber alguna divergencia mínima que está normalizado. Puede haber variación. ¿Qué otra cosa? Necesitamos, en realidad hay varias cosas, pero las más importantes son las que normalmente se aplica para la puesta en paralelo, ¿no? Es relación de transformación, eh, igualdad de impedancia de cortocircuito o tensión de cortocircuito. ¿Se acuerdan, no? Luego, ¿qué cosa más? Eh, grupo de conexión, ¿no? Grupo de conexión que es importante también. Entonces, algo similar ocurre con las máquinas rotativas y el generador síncrono en particular, además, tiene que cumplir otras condiciones porque es una máquina giratoria. Es una máquina giratoria. Entonces, como verán, este pequeño sistema tenemos N alternadores. Un hidroalternador térmico a gas, térmico nuclear, a petróleo, motores de combustión interna, a vapor falta, etcétera, ¿no? Y cada uno, por supuesto, viene con su transformador en el brazo, ¿no? Porque necesita elevar su tensión generada para poder conectarse a un sistema de mayor tensión. Normalmente acá en el primario de estos transformadores entre 10 y 20 kV, ¿no? Normalmente. De ahí se eleva a 230 kV, ¿eh? Y de ahí comienza el sistema de transmisión, eh, a centros de distribución, el enlace a otras localidades, transformadores reductores, cargas industriales, cargas domésticas, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros nos vamos a conectar a, a la red. En este caso, eh, puede ser a una red de baja tensión, ¿no? De media, etcétera. Puede ser. Métodos de, si vamos a estudiar